Capítulo 4. Tyson juega con fuego. En cuestión de mitología hay una cosa que odio aún más que los tríos de viejas damas, los toros. El verano anterior había combatido con el Minotauro en la cima de la colina mestiza, pero lo que vi allá arriba esta vez era peor. Había dos toros, y no toros cualesquiera, sino de bronce y del tamaño de elefantes, y por si fuera poco, echaban fuego por la boca. En cuanto nos apeamos, las hermanas grises salieron a escape en dirección a Nueva York, donde la vida debía de ser más tranquila. Ni siquiera aguardaron a recibir los 3 dracmas de propina. Se limitaron a dejarnos a un lado del camino. Allí estábamos, Annabeth con su mochila y su cuchillo por todo equipaje, y Tyson y yo, todavía con la ropa de gimnasia chamuscada. «Oh, dioses», dijo Annabeth, observando la batalla que proseguía con furia en la colina. Lo que más me inquietaba no eran los toros en sí mismos, ni los 10 héroes con armadura completa tratando de salvar sus traseros chapados en bronce. Lo que me preocupaba era que los toros corrían por toda la colina, incluso por el otro lado del pino. Aquello no era posible. Los límites mágicos del campamento impedían que los monstruos pasasen más allá del árbol de Talia. Sin embargo, los toros metálicos lo hacían sin problemas. Uno de los héroes gritó: «¡Patrulla de frontera! ¡A mí!». Era la voz de una chica, una voz bronca que me resultó conocida. «¿Patrulla de frontera?», pensé. En el campamento no había ninguna patrulla de frontera. «Es Clarice», dijo Annabeth. «Venga, tenemos que ayudarla». Normalmente, correr en socorro de Clarice no habría ocupado un lugar muy destacado en mi lista de prioridades. Era una de las peores abusonas en todo el campamento. Cuando nos conocimos, trató de introducir mi cabeza en un váter o en un inodoro. Además, era hija de Ares, y yo había tenido un grave encontronazo con su padre el verano anterior. De manera que ahora el dios de la guerra y todos sus hijos me odiaban. Aún así, estaba metida en un aprieto. Los guerreros que iban con ella se habían dispersado y corrían aterrorizados ante la embestida de los toros, y varias franjas de hierba alrededor del pino habían empezado a arder. Uno de los héroes gritaba y agitaba los brazos mientras corría en círculo, con el penacho de su casco en llamas, como un fogoso Mohawk. La armadura de la propia Clarice estaba muy chamuscada, y luchaba con el mango roto de una lanza. El otro extremo había quedado incrustado inútilmente en la articulación del hombro de un toro mecánico. Destapé mi bolígrafo, y con un temblor empezó a crecer, a hacerse más pesado, y en un abrir y cerrar de ojos tuve la espada de bronce Anaclusmos en mis manos. «Tyson, quédate aquí. No quiero que corras más riesgos». «No», dijo Annabeth, «lo necesitamos». Yo la miré. «Es un mortal. Tuvo suerte con las bolas de fuego, pero lo que no puede». «Percy, ¿sabes quiénes son esos de ahí arriba?» «Son los toros de Cólquide, obra del mismísimo Hefesto. No podemos combatir con ellos sin el filtro solar FPS 50.000 de Medea, o acabaremos carbonizados». «¿Qué cosa? ¿De Medea?». Annabeth hurgó en su mochila y soltó una maldición. Tenía un frasco de esencia de coco tropical en la mesilla de noche de mi casa. Tenía que haberlo traído, jolines. Hacía tiempo que había aprendido a no hacerle demasiadas preguntas, pues solo lograba quedar todavía más desconcertado. «Mira, no sé de qué estás hablando, pero voy a permitir que Tyson acabe frito. No voy a permitir que Tyson acabe frito». «Percy». «Tyson, mantente alejado», alcé mi espada. «Vamos allá». Él intentó protestar, pero yo estaba corriendo colina arriba, hacia Clarice, que ordenaba a gritos a su patrulla que se colocara en formación de falange. Era una buena idea. Los pocos que la escuchaban se alinearon hombro con hombro y juntaron sus escudos. Formaron un cerco de bronce erizado de lanzas que asomaban por encima como pinchos de puercoespín. Por desgracia,
Clarice solo había conseguido reunir a 6 campistas. Los otros 4 seguían corriendo con el casco en llamas. Annabeth se apresuró a ayudarlos. Retó a uno de los toros para que la embistiera y luego se volvió invisible, lo cual dejó al monstruo completamente confundido. El otro corría a embestir el cerco defensivo de Clarice. Yo estaba aún a mitad de la cuesta, no lo bastante cerca como para echar una mano. Clarice ni siquiera me había visto. El toro corría a una velocidad mortífera, pese a su enorme tamaño. Su pellejo de metal resplandecía al sol. Tenía rubíes del tamaño de un puño en lugar de ojos, y cuernos de plata bruñida, y cuando abría las bisagras de su boca, exhalaba una abrasadora columna de llamas. «¡Mantened la formación!», ordenó Clarice a sus guerreros. De Clarice podían decirse muchas otras cosas, pero no que no fuera valiente. Era una chica más bien grandullona, con los ojos crueles de su padre, y parecía haber nacido para llevar la armadura griega de combate. Aun así, yo no veía cómo se las había de arreglar para resistir la embestida de aquel toro. Por si fuera poco, el otro toro se cansó de buscar a Annabeth y girando sobre sí, se situó a espaldas de Clarice, dispuesto a embestirla por la retaguardia. «¡Detrás de ti, chille! ¡Cuidado!». No debería de haber dicho nada, porque lo único que conseguí fue sobresaltarla. El toro número 1 se estrelló contra su escudo y la falange se rompió. Clarice salió despedida hacia atrás y aterrizó en una franja de terreno quemada y todavía llena de brasas. Después de tumbarla, el toro bombardeó a los demás héroes con su aliento ardiente y fundió sus escudos, dejándolos sin protección. Ellos arrojaron sus armas y echaron a correr, mientras el toro número 2 se dirigía hacia Clarice para liquidarla. Me lancé de un salto y la sujeté por las correas de su armadura. Conseguí arrastrarla y sacarla de en medio, justo cuando el número 2 pasaba como un tren de carga. Le di un mandoble con contracorriente y le hice un gran corte en el flanco, pero el monstruo se limitó a chirriar y crujir y no se detuvo. No me había tocado, aunque percibí el calor de su pellejo metálico. Con aquella temperatura corporal, habría derretido un helado más deprisa que un microondas. «¡Suéltame!». Clarice me aporreaba la mano. «¡Maldito seas, Percy!». La dejé en un montículo junto al pino y me volví para hacer frente a los toros. Ahora estábamos en la parte interior de la colina, y desde ahí se dominaba el valle del campo mestizo. Las cabañas, los campos de entrenamiento, la casa grande. Todo aquello corría peligro si nos vencían los toros. Annabeth ordenó a los demás héroes que se dispersaran y mantuvieran distraídos a aquellos monstruos. El número 1 describió un amplio círculo para venir hacia mí, mientras cruzaba la cima de la colina, donde los límites mágicos deberían haberlo detenido. Redujo un poco la velocidad, como si estuviera luchando con un fuerte viento, pero enseguida lo atravesó y continuó acercándose al galope. El toro número 2 se volvió también para embestirme. Chisporroteaban y arrojaban fuego por el corte que les había hecho en un flanco. Yo no sabía si podía sentir dolor, pero sus ojos de rubí parecían mirarme furiosos, como si se tratara ya de una cuestión personal. No podía combatir con los 2 toros al mismo tiempo. Tenía que tumbar primero al número 2 y cortarle la cabeza antes de que el número 1 me vistiera otra vez. Sentía los brazos cansados y me di cuenta de que hacía mucho que no me ejercitaba en el manejo de contracorriente y había perdido mucha práctica. Me disponía a atacar cuando el toro número 2 me lanzó una llamarada. Rodé hacia un lado mientras el aire se convertía en una oleada de puro calor y me arrebataba el oxígeno a los pulmones. Tropecé con algo, tal vez una raíz, y sentí dolor en el tobillo. Aún así me las arreglé para lanzar un mandoble con la espada y le corté un trozo del hocico. El monstruo se alejó al galope, enloquecido y ofuscado, pero antes de que pudiese regodearme demasiado, noté que me costaba incorporarme. Lo intenté otra vez y me falló la pierna izquierda. Tenía un esguince en el tobillo, o quizá estuviera roto. El toro número 1 arremetió directamente hacia mí, y no había modo de apartarse de su camino, ni siquiera a rastras. «¡Tyson, ayúdalo!», gritó Annabeth. No muy lejos, cerca ya de la cima, Tyson gimió. «¡No puedo pasar!». «Yo, Annabeth Chase, te autorizo a entrar en el campamento mestizo.
Un trueno pareció sacudir la colina y de repente apareció Tyson como propulsado por un cañón. «Percy necesita ayuda», gritó. Se interpuso entre el toro y yo, justo cuando el monstruo desataba una lluvia de fuego de proporciones nucleares. «¡Tyson!», chillé. La explosión se arremolinó a su alrededor, como un tornado rojo. Solo veía la silueta oscura de su cuerpo, y tuve la horrible certeza de que mi amigo acababa de convertirse en un montón de ceniza.